El Dios que adoramos tiene vida en sí mismo. A esto se le llama aceidad. Es uno de sus atributos incomunicables y por eso Él es la fuente de la vida. Acompáñanos en la clase de hoy, donde estaremos hablando de los atributos incomunicables de Dios y también hablaremos de su trascendencia e inmanencia. Hemos dicho que los atributos incomunicables, o sea, son los atributos que Dios no puede comunicarnos a nosotros, pues, o sea, no puede traspasarnos a nosotros esos atributos. En este caso, son la independencia, la eternidad, la inmutabilidad. Nosotros no somos seres independientes porque nosotros somos seres dependientes, dependientes. Entonces quiere decir que dependemos que nos den la vida, dependemos de algo para subsistir, eh, de alimento, dependemos, de hecho, bueno, para que nazcamos necesitamos que nuestros padres se hayan conocido y hayan podido eh, llevar a cabo todo el proceso, ¿no? Para que nosotros pudiéramos venir a la existencia, o sea que dependemos de ciertas cosas, pero Dios es independiente, Él no depende de nada. También es eterno, nosotros no somos eternos porque si somos criaturas no somos eternos. Y somos mutables porque, digo, nacemos bebé, vamos creciendo y así, es más, desde el mismo vientre ya se nota cómo va desarrollándose, ¿no? Lo que somos nosotros. Así que los atributos entonces incomunicables son los que solo le pertenecen a Dios, solo le pertenecen a Él y en este caso, como dice aquí, son afirmaciones que solamente podemos hacer de Dios. No podemos hablar de un hombre con estos atributos, ¿no? Dejando fuera a Marvel y esto, ¿no? Obviamente eso es ficción, pero no podemos hacer en la vida real afirmaciones sobre otro hombre o sobre una mujer de este tipo. Entonces son atributos que nunca caracterizan a la humanidad. Sin embargo, los atributos comunicables entonces son aquellos que se pueden atribuir tanto a Dios como al ser humano. O sea, Dios no está excluido porque obviamente Dios es quien comunica esos atributos al hombre. Así que los atributos comunicables, entonces si vemos el amor, nosotros amamos porque Dios es amor, nosotros eh, hacemos justicia, al menos de una forma ahí muy, muy distante de lo que es la justicia verdadera, eh, porque Dios es justo. O sea, ese reflejo de justicia que nos llega y a medida que pasan los años que más se corrompe. Bueno, ese es un atributo que Dios nos ha comunicado, pero el hombre no quiere dejarse comunicar ese atributo y quiere, por decirlo así, ¿no? Y quiere, y se va corrompiendo cada vez más. Así que es importante que entendamos eso. Entonces, también tenemos, por ejemplo, el conocimiento. Nosotros podemos crecer en conocimiento porque Dios nos ha comunicado esta perfección, que Dios es perfecto, nosotros es imperfecto, pero nos ha comunicado parte de eso, a nosotros poder tener conocimiento, aprender, adquirir conocimiento y sabiduría. Eh, la inteligencia también, la santidad, que obviamente la gente eh, también lo ve a veces como si fuese un atributo solo de Dios. Lo cierto es que Dios nos capacita para andar en esta santidad progresiva, que no va a ser perfecta, obviamente, porque la santidad perfecta solo le, le pertenece a Dios, o sea, por ahora que Él es el único ser perfecto, pero sabemos que cuando estemos con Él, entonces seremos perfectos en ese sentido también, sin la mancha ni la corrupción del pecado. Entonces, en ese sentido también la santidad nosotros la podemos llevar, no a perfección, pero sí debemos, y por eso entonces, ¿qué dice ser santo? Porque yo soy santo, yo les he comunicado ese atributo, y entonces ustedes pueden ser santos, no de manera plena, pero sí en ese sentido progresivo. Bien, habiendo dicho entonces eso, eh, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces tenemos aquí
clasificar los atributos de Dios en estas dos categorías, que son comunicables e incomunicables, hace resaltar que Dios es trascendente e inmanente a la vez. Dios es trascendente e inmanente a la vez. Ahora, ¿qué quiere decir cuando hablamos de trascendencia? Eso lo conocemos, a veces lo hemos usado, eso trasciende, ¿no? Lo que trasciende trascender es algo que está fuera de, ya que está más allá de, que es más grande que algo. Eso es trascendente. Entonces Dios, ese es uno de los atributos de Dios, la trascendencia de Dios es uno de sus atributos. La trascendencia entonces de Dios significa que Él no forma parte del universo creado porque Él está más allá del universo. ¿Me explico? O sea, el universo, Dios está más allá del universo. Él trasciende el universo. Él está por encima del universo. Eh, Así que eso es tremendo realmente. No podemos ni siquiera imaginarnos cómo sería eso, pero así es. Dios creó entonces el universo, pero no es el universo, ni tampoco depende de su creación. Obviamente, por eso es bueno esta clase de los atributos de Dios, porque cuando la gente ataca la fe, no se da cuenta a veces que los argumentos que utilizan, ya lo he dicho en otras ocasiones, se debe a que no conocen, obviamente, el carácter de Dios. Y al no conocer el carácter de Dios, fallan en su razonamiento, argumentando cosas que no tienen sentido. Entonces, obviamente, el entender que Dios es trascendente, entendemos entonces que Él no depende de su creación. Y cuando yo entiendo que Dios no depende de su creación, entonces yo entiendo, ojo con esto, que Dios no depende de mi adoración, ¿ya? Que Dios no depende de mi obediencia. También significa que a Dios no le afecta mi rebeldía. Ojo con eso, ojo con eso. A Dios no le afecta mi rebeldía. A Dios no le afecta mi ñañequería ni mi pataleo. A Dios no le afecta nada de eso porque Él es trascendente. Está más allá de eso. Él no le afecta nada. Entonces, eh, cuando entendemos eso, ya podemos dejar de pelear con Dios porque sabemos que es una inutilidad. Hay gente que se pone a pelear y discutir con Dios y a reclamarle y eso es como ir tras el viento, dice escritor de Eclesiastés. Entonces, cuando entendemos eso, nosotros entendemos que al Dios no depender de su creación, yo entiendo que la adoración, entonces, cuando Dios pide la adoración es porque, ya esto lo hemos dicho otras veces, es porque la adoración nos hace bien a nosotros, no a Dios, porque Dios no depende de su creación. Ahora, la inmanencia de Dios entonces se define como el hecho de que Dios puede relacionarse con el universo que ha creado. Inmanente es como, podría decirse que inherente, es una parte también esencial. No es la misma palabra, pero definir inmanencia es un poco más complicado. El asunto es que en el sentido de los atributos de Dios, inmanente es esto. O sea, la trascendencia es que Dios está por encima de su creación, más allá de su creación, pero inmanente es que al mismo tiempo se involucra con su creación, se relaciona con su creación y está presente en su creación, sin ser la creación Él. No sé si me explico. Porque si decimos eso, caemos en panteísmo de que no, que el árbol es Dios, que la mesa es Dios, que la nube es Dios, que el río es Dios, que la piedra es Dios. ¿Me entiendes? Eso es panteísmo, o sea, eso es Dios, ven a Dios en todos lados. Ahí entonces hay que hacer una división. Una cosa es que Dios se involucra con su creación y está presente en su creación y está en todos lados porque es omnipresente, pero otra cosa es que Él sea su creación. Eso es lo que debemos tener claro que no es. Entonces la inmanencia que está relacionándose eh, y que forma, ¿cómo se llama? Que está allí, es el que da, digamos, cuando entendemos que Él da vida a todo, que todo por Él subsiste, como dice Pablo en el libro de Hechos, predicándole a los atenienses, en Él nos movemos, en Él existimos. Eso es la inmanencia. Bueno, ¿ya les queda un poco más claro? O sea, ¿qué es la inmanencia? Entonces eso cuando Pablo habla de que en él nos movemos, en él existimos, por él vivimos, o sea, eso es inmanencia, porque él está moviendo todo eso, porque él está haciendo todo eso, está involucrado con su creación, sostiene su creación, sustenta su creación. Y la trascendencia es que no solamente se limita ahí, sino que él está más allá, entonces, de todo eso. Bien,
Ah, entonces seguimos. De manera que Dios trasciende el universo, pero a la vez se relaciona con el mismo sin formar parte de su creación. Es lo que yo acabo de decir. Dios es diferente de toda su creación, pero al mismo tiempo está presente en su creación y nunca está ausente de ella. Los epicúreos decían que si Dios existía y Dios fue el que creó el mundo, ellos decían, bueno, si Dios existe, si se da la posibilidad de que Dios exista y que Dios fue el que creó el mundo, decían estos filósofos, que entonces era como que Dios creó y abandonó el mundo y se fue de vacaciones y dejó el mundo al garete. De hecho, decían que por eso ellos explicaban el mal de que obviamente los epicúreos tienen la paradoja esa que una de las más usada por los ateos, pero más allá de esa paradoja de Epicurio, ellos decían, si existe un Dios, llegar a ser un Dios como, ellos ponían un ejemplo, por ejemplo, como si hay una piscina, estas piscinas de casa, ¿no? Estas chiquitas que le compran a los niños. No hablo de una piscina portátil, ¿no? Entonces allí están un poco de pececitos y hormiguitas y todo eso conviviendo. Entonces, Dios era entonces el señor este que está haciendo la parrilla por allá lejos de la piscina. Y entonces dice, ese señor de la parrilla que está haciendo su salchicha, su carne, su ribeye, su qué sé yo, su tibón. Dice, él no va a venir a ver si hay dos hormiguitas peleándose. ¿Me explico? O sea, que él, entonces los epicúreos decían, bueno, sí, sí, acuérdense que eh, los filósofos no daban, que dice una verdad absoluta ya no es filósofo, porque los filósofos no decían una verdad absoluta porque siempre dejaban el compás abierto a que tú pudieras refutar y pudieras usar tu dialéctica, tu retórica para convencer, ¿no? Y para, ese era el propósito, pensar. Acuérdense, de hecho, lo que trajo la filosofía fue la duda, ¿ya? La duda es lo que despertó esto, ¿no? Entonces, ellos decían, bueno, Dios sería ese hombre que está con el asador y que están las hormiguitas peleando si él no le importa. Entonces decían, si Dios existiera, fuera de esa manera, porque sería la única forma en que podamos ver el mal y pudiéramos ver a un Dios que existe. Entonces sería esa manera que habría que conciliar allí. Sin embargo, eso entonces se le conoce como deísmo, deísmo, ¿ya? D-E-I-S-M-O, deísmo. Nosotros los creyentes somos teístas, o sea, nosotros creemos en el teísmo, o sea, que teos, T-E-O-S, T-E, teísmo, I-S-M-O. Entonces, ¿cómo se llama? Nosotros creemos entonces, el teísmo cree en un Dios que creó, pero que se involucra. O sea, el teísmo cree en un Dios trascendente e inmanente. Así que entonces la diferencia entre el deísmo y el teísmo es que el deísmo dice Dios crea y deja su creación al garete, pero el teísmo dice que Dios crea y se involucra con su creación, o sea, la sustenta, la sostiene, la alimenta, la cuida. O sea, se dan estas dos cosas. Así que al mismo tiempo es trascendente e inmanente. Entonces, los atributos incomunicables hablan de la trascendencia de Dios y los comunicables hablan de su inmanencia. Los atributos incomunicables, ejemplo, la eternidad, habla de lo trascendente que es Dios, porque nosotros estamos limitados en el tiempo, no somos eternos. Pero cuando hablamos de la eternidad, habla de su trascendencia, porque es un atributo incomunicable. Y cuando hablamos de los comunicables, hablan de su inmanencia. ¿Por qué? Porque eso eso al colocarnos en nosotros, al comunicarlos en nosotros, entonces, por ejemplo, nosotros podemos amar no de una manera trascendente, sino de una manera inmanente, porque es por medio de Dios que nos ha comunicado a nosotros esos atributos que podemos eh, desarrollarlos. Ok, entonces vamos a pasar, habiendo dicho esto, a la independencia de Dios. A ver, la independencia de Dios. Pregunto, ¿la independencia de Dios es un atributo incomunicable
o comunicable? Incomunicable. Exacto, incomunicable. ¿Por qué? Porque yo lo dije hace un rato, nosotros somos seres dependientes, dependientes. Entonces, la independencia de Dios no va a hablar de la trascendencia o de la inmanencia. De la trascendencia, exactamente. Entonces, Dios existe por la necesidad de su propio ser y que no depende de ninguna cosa externa para que Él exista, o sea, para su existencia. No depende de nada externo. Nosotros sí dependemos de cosas externas. Ya dije, necesitamos padres. Nosotros para nacer necesitamos padres. Eh, una planta para nacer o para existir necesita tierra, necesita, bueno, vamos a hablar de esto ahora, la onda está hidropónica, ¿no? Pero igual depende de otras cosas, depende de otras cosas. No existe por sí misma, ¿no? Estas cosas. No existimos, nadie nació aquí y de repente vino así de la nada, ¡puf! Y apareció. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, aceidad, que este atributo también se le conoce como la aceidad de Dios. El que quiera anotarlo puede anotarlo porque también se le llama la independencia de Dios, también se le llama la aceidad de Dios. Vas a ver que en algunos libros va a aparecer la aceidad de Dios. En cualquiera de los dos casos es lo mismo, ¿no? La independencia y la aceidad. Aceidad entonces viene del latín aceiti, que significa de uno mismo. ¿Qué quiere decir entonces la aceidad de Dios? Y esto es importante. Cuando nosotros leemos Juan 1, nosotros vamos a encontrar el atributo aceidad o independencia. Vamos a encontrar que Él existe porque Él, escuchen esto, vamos a Juan 1, rapidito, voy a buscarlo yo. Mira lo que dice Juan 1:1, hablando del verbo, de logos, de Jesús. Dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Escuchen esto, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escuchen esto, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces noten esto, en Él estaba la vida del versículo 4 y noten que el versículo 3 dice todas las cosas fueron hechas por medio de Él. O sea, las cosas que vinieron a existir fueron hechas por medio de Él. Las cosas que vinieron a la vida fue porque Él les dio vida. Por eso dice también que Él era la luz, la vida que Él daba era la luz de los hombres. Entonces, cuando hablamos de aceidad o independencia, hablamos de que Dios tiene vida en sí mismo. Él no recibe vida de nadie, a Él nadie le da la vida, Él no depende de nadie para vivir o para existir, mejor dicho, o para ser, mejor dicho. Ni siquiera existir es apropiado, sino Él no depende de nadie para ser. A Dios nadie le dio vida, a Dios nadie lo trajo a la existencia, a Dios nadie por decirlo así, lo creó. Por eso es que cuando la gente dice, ¿quién creó a Dios? Díganme, ¿cuántos han escuchado esa pregunta de los ateos? Y que, ajá, a ver, cristiano, dicen, a ver, ¿quién creó a Dios? Entonces, claro, quedan los cristianos y que, bueno, Dios lo creó. Bueno, la verdad ni recuerdo ya las respuestas que dan, pero ¿quién creó a Dios? Cuando alguien te pregunta eso, tú dile, bueno, tu pregunta es una pregunta ilógica. Una pregunta ilógica. ¿Por qué? Porque tu pregunta es dirigida a seres creados, o sea, a criaturas. ¿Me entiendes? A criaturas, inclusive tu pregunta va dirigida hacia cosas. No sé, me explico quién creó ese carro, quién creó esa casa, quién hizo esto, que lo otro, ¿no? Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de aceidad, de independencia, y esto excluye la necesidad de ser creado porque la vida viene de Él. Entonces, la pregunta, usted le responde a estos que tienen estas preguntas, ¿quién creó a Dios? Pues no, es que a Dios nadie lo creó porque solo lo que necesita ser creado puede ser creado. Pero lo que no necesita ser creado, lo que existe por sí mismo, lo que existe porque es necesario,
Por ejemplo, yo hablé en una clase pasada, los números. Les pregunto, ¿quién creó los números? Ahí van a decir algunos los fenicios, otros van a decir que los árabes, otros van a decir que Baldor, Baldor el más detestado de todos. eh, mi pregunta es, ¿se contaba desde que se escribieron los números? Okay, escuchen. O sea, cuando yo dije, ¿quién inventó los números? Una cosa es quién hace, ajá, o sea, quién dice, bueno, el 1 se va a escribir así, en otra cultura el 1 va a ser diferente, pero para todos 1 es 1. No sé si me entienden. O sea, se inventó la forma de representarlos. Escuchen, se inventó la forma de representarlos, pero la pregunta es, ¿quién inventó los números? Desde el primer ser humano, por ejemplo. ¿Usted cree que nunca contó? Los conjuntos. Los conjuntos, ¿se acuerdan cuando te ponían en la escuela a hacer las tareitas de que un conjunto de manzana, un conjunto de peras, un conjunto? ¿Quién inventó los conjuntos? Inventaron también todo este sistema de las ecuaciones y toda la matemática que hay detrás de todo esto, pero los conjuntos existen siempre. O sea, nadie inventó los conjuntos, nadie inventó los números porque ellos existen por sí mismos, o sea, existen por la necesidad de que existan. O sea, los números, los conjuntos son cosas necesarias, son cosas que no te puede gustar la matemática, te puede gustar lo que no, te puede gustar lo que sea, pero los números, los conjuntos son necesarios porque ¿cómo se llama? Están fuera del plano este, esto se llama eso se llama cosas contingentes y cosas incontingentes, ¿ya? Entonces, cuando entendemos esto, nosotros entendemos que estas cosas existen por sí mismas, porque son necesarias, ellos necesitan existir. Bueno, adivinen, Dios es un ser también que necesita existir, existe por sí mismo. ¿Me explico? Por ejemplo, el día de mañana uno de nosotros se muere y el mundo sigue su mundo, pero si Dios deja de existir o deja de ser, o sea que es imposible, pero digamos que pase, el universo colapsa, ¿me entienden? El universo colapsa. Entonces, por eso es que escuchen esto. Algunos dicen de que no, pero el universo se creó a sí mismo, o el universo existe por sí mismo, y empiezan a darle eternidad al universo, empiezan a darle incontingencia al universo, o sea, entonces, ¿qué pasa? Dice una de las leyes de la termodinámica que el universo se está quedando sin energía reutilizable. Espérate. Ahí hay mutación. Ya quiere decir que ya se está quedando sin energía. Si se está quedando, hubo un tiempo donde empezó a quedarse y hubo un tiempo entonces donde tuvo energía. O sea, no sé si me explico. Entonces, o sea, y esto no es cristianismo, eso es ateísmo, eso es más, eso es ciencia. La gente dice que no, que la ciencia, bueno, la ciencia dice eso, que el universo se está quedando. Claro, esto no, ellos no lo van a decir de que es mañana, estos son muchos años, ¿no? Pero ellos igual distinguen, los científicos, no los pastores, no los teólogos, los científicos dicen que el universo, en una de estas leyes de la termodinámica, se está quedando sin energía utilizable. Entonces, el universo no puede ser Dios. Y por ahí ustedes gente diciendo, gracias al universo que me ha dado una familia hermosa. Gracias al universo, porque gracias al universo estoy en sintonía con mi chakra y entonces ahora puedo estar feliz en mi trabajo. Gracias al universo. Es que ese es el pecado maldito del hombre, que prefiere darle la gloria a todo, las gracias a todo. Y eso es lo que dice Romanos 1, antes que al creador, antes que el creador. Entonces el ateo carece de sentido en sus argumentos porque no entiende lo que es Dios. Ahora, no entiende lo que son los atributos de Dios y obviamente nosotros en las iglesias, muchos no entienden tampoco, vemos que tampoco entienden los atributos de Dios. Por eso es que cuando los ateos vienen y argumentan, los cristianos quedan desarmados. ¿Por qué? Quedan desarmados porque ni siquiera conocen al Dios que están adorando, hermanos. O sea, yo no sé si usted entiende lo que yo quiero transmitirle. Digo, nadie debería decir que el universo existe por sí mismo ni nada de esto, porque si escucha, y repito,
Si una de las leyes de la termodinámica, o sea, esto no es una teoría, esto ya se comprobó de que se está quedando sin energía, entonces digo, ya, deberían buscarse otro argumento y que, bueno, vamos a investigar otro para ver, a ver, Dios no existe, pero existe tal cosa. No, no, ya tienen que buscar otro argumento porque ya esto del universo ya dio bastante, se estiró bastante y logró ser desarmado este argumento por los mismos científicos, no por los cristianos. No fue un pastor que se inventó esto, no fue nada, fue la misma ciencia. Por lo tanto, el universo entonces tiene un comienzo. Entonces, ¿quién creó el universo? ¿Por qué? Porque entonces ya al universo estar agotando su energía, quiere decir que entonces el universo existe dependiente de algo. ¿Ya me están entendiendo? El asunto es que Dios es independiente. Él no necesita ser creado, él no necesita que nadie le dé vida y él no necesita, Dios, la energía de Dios no se está acabando. ¿Me explico? Porque él es inmutable, él es perfecto. Entonces, él es. Así que miren lo importante que es entender este atributo de la independencia o de la aceidad de Dios. Repito, Dios existe por sí mismo, porque aceidad es que él tiene vida en sí mismo. Repito, él no recibe vida, a él nadie le da la vida, él no es creado, tampoco es autocreado, ojo, tampoco es autocreado, porque las cosas son creadas, autocreadas o increadas. Creadas son criaturas, autocreadas es una imposibilidad lógica y increadas es que no puede ser creada. Entonces, eso es un atributo de Dios que vemos aquí en Independencia o la aceidad. Entonces, vemos eso afirmado inclusive en Éxodo, aquí está, en Éxodo 3:14, ¿se acuerdan? Cuando se le aparece a Moisés en la zarza y le dice, Moisés le pregunta, ¿qué le diré al pueblo? ¿Quién? Dice Éxodo 3, voy desde el 13, dice, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? Ahora, aquí hay que entender esto. Recuérdense que los israelitas tenían casi 400 años cautivos en Egipto, ¿me entienden? Imagínense los israelitas cuando fueron llevados a la cautividad, a la esclavitud en Egipto. Imagínense los israelitas a los 10 años, Dios nos salvará, Dios nos salvará. A los 20 años, Dios nos salvará. 50 años. A los 200 años, dicen algunos estudiosos, ya nadie se acordaba del Dios de Israel. No sé si me entiende. Por eso Moisés, tiene sentido esta pregunta cuando tú entiendes eso. Que Moisés le dice, oye, me preguntan quién es ese Dios que me envía. ¿Qué yo les diré? ¿Qué yo les diré? Porque imagínate, no les podía decir, no, oye, el Dios de vuestro padre Abraham, Isaac, Jacob, y yo acá, y que ya se cortó ese hilo, de casi 400 años ahí, se cortó. Pero noten esto. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces, cuando vemos allí, claro, nosotros leemos en español, yo soy el que soy. Ahí la palabra, ahí es ye, hayá, heye y yeye. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa hayá. Hayá es el verbo hebreo que se usa, o sea, la palabra para decir el verbo ser o estar. Claro, entonces está heye, heye es entonces el que fue. Entonces tenemos allá y tenemos Yiyé. Hay otras traducciones que traducen como Eye, Hayá, Obed. Eso da como resultado esto que es el tetragramatón o las 4 letras, que es el nombre de Dios. Que es el que se perdió la pronunciación, que ya nadie sabe cómo se dice. Por eso, ustedes ven que yo casi nunca digo Jehová, tampoco digo Yahvé ni Yahweh, porque yo no sé cómo se pronuncia, yo prefiero decir el Señor. A veces, de hecho, cuando yo mando los catecismos o algún devocional, yo siempre edito y donde dice Jehová o Yahweh o Yahvé, yo cambio y pongo el Señor.
Bueno, Yahweh, aunque se usa mucho, yo no sé, lo que pasa es que esto viene de, de los judíos askenazí y los judíos sefardíes. O sea, los sefardíes son los que están en España y los askenazí son los que son del área de allá de Alemania para arriba, Polonia y esos lugares. Entonces, dependiendo de cómo ellos interpreten la Bab, esta letra se llama Bab, pero entonces, según si es askenazí o sefardí, se van a decir Wah, Waf. Entonces, por eso unos dicen Yahvé y otros dicen Yahweh, ¿ya? Entonces, con esto, pero lo que quiero que vean es las 4 letras, que es el tetragramatón, donde esta es la yod, que es la Y de los griegos, ¿no? La Hei sería como una H que suena como G, y aquí tenemos la B, la B o W, dependiendo si es askenazí o sefardí en la pronunciación. Y aquí tenemos de nuevo la Hei. Entonces, estas letras que están aquí, nadie sabe hoy, hermanos. Nadie sabe hoy cómo se pronuncia. Por ahí sale Michael Rood de un rudo despertar diciendo yo sé la pronunciación y el poco de cristianos creyendo lo que dice ese loco, eh, sépalo, si usted ve que a Ruth Awakening, un rudo despertar de Michael Rood, ni vea eso, pura locura. Entonces, nadie sabe, hermano. Por eso yo prefiero decir el Señor. Digo, tampoco es que usted si dice Jehová va para el infierno y no, porque ya, o sea, ojo, tampoco vayan a, por favor, y bueno, qué bueno que está quedando grabado y que quede aquí grabado que yo no estoy diciendo que no puedo decir eso, yo digo que a mí no me gusta, porque yo sé una historia que está detrás de todo eso, tampoco ninguna historia de conspiración, simplemente en el siglo XV, XVI, por allí, los muchos estudiosos buscando cómo pronunciar eso, le añadieron a esto una E aquí, entonces sería la Y, que sería Y, aquí una O, Y-O, y acá pusieron Va, entonces por eso es Jehová. Entonces, ¿pero por qué? Porque ahí entra la discusión, ¿es Jehová o Jehová o Jehová? Y, pues locura, porque si es cierto, o sea, ninguno de los tres va a tener la razón, porque ninguno sabe, pero se forman discusiones tontas. Entonces, para yo evitar esas discusiones, no digo ninguno de los tres. El otro lado es Yahweh y Yahvé. Las Biblias católicas traen Yahvé, pero entonces muchos protestantes usan Yahweh. Entonces, realmente esto, ¿sabe cómo lo traducían en la Septuaginta, la Biblia griega? Esto se traducía como, y este nombre tal vez lo hayan escuchado, Adonai. Adonai, ¿han escuchado eso? Marco Witt, oh, Adonai. Oh, Adonai. Bueno, entonces esto se traducía, cada vez que veían esto era como Adonai. Luego, por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce todo lo que era Adonai y que originalmente eran estas 4 letras, lo traduce como el Señor. Bien, ya no lo voy a abrumar con esto. Entonces aquí tenemos las 4 letras que nadie sabe, para que sepa, nadie sabe, no es Jehová, ni Jehová, ni Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh. Entonces yo prefiero decir Señor, el Señor. Entonces, en esto está, estas 3 letras que están aquí, estas 3, aquí está el verbo ser o estar. A esto aquí, si yo pongo está aquí, y pongo esto acá, y pongo esta otra acá, ahí entonces diría hayá, que es entonces el verbo ser y estar. Entonces, aquí qué pasa, que se pone, por eso él dice, yo soy el que soy, pero aquí podemos traducir hay varias traducciones, pero una de las traducciones que puede ser es yo soy el que soy, otros dicen soy el que fue, el que es y el que vendrá. Han escuchado eso en canciones, ¿verdad? ¿Quién es, quién fue y quién será o quién vendrá? Porque entonces también se puede traducir así. Y creo que hay otra que también es el él es el que es, creo que también es otra traducción. Él es el que es. Igual todas las traducciones que usted pueda ver de esto, todas van a apuntar a que Dios no existe. Por eso con una clase yo dije y comenté la anécdota de Sproul cuando entró a un salón de clase y él dijo, ¿saben? Dios no existe. Y todos quedaron locos. ¡Wow! Porque es que Dios no existe, Dios es. ¿Ya? Porque existir es venir a este plano. Él está en otra, él es trascendente. Ya que conocemos la palabra, entonces, que aprendimos hoy, en este sentido de atributo de Dios, entonces Él es trascendente, por eso Él es.